Cosas que yo hubiera querido saber sobre dinero hace 20 años. Antes de que termine este video, vas a escuchar las verdades que yo necesité hace 20 años para no perder tiempo, no repetir errores y empezar con más calidad y menos culpa. Incluso si hoy sientes que vas tarde, a mi yo de 25 años. O esto le diría a mi yo la reflexión en el espejo. Eso siento yo. Si hubiera Si pudiera enviarle un mensaje de texto a mi yo de hace 25 años, recién llegada a este país, con miedo, sin saber de nada, solo le diría una cosa: no tengas miedo. No tengas miedo de preguntar. Hoy tengo un poquito más de 50 años. Mis hijos son profesionales. Mi casa está en paz. Y tengo la libertad que tanto soñé. Pero llegar aquí no fue fácil. No había nadie que me explicara las reglas del juego. No había una voz que me dijera: esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que evitar. So, por eso, hoy quiero ser esa voz para ti. Estas son las 10 cosas que yo, tu yo del futuro, hubiera querido que alguien me explicara con claridad sobre dinero hace 20 años. La causa invisible. Número 1. Mi error financiero más grande. Mi error financiero más grande fue el mal uso de las tarjetas de crédito. Las veía como una extensión de mi sueldo, no como un préstamo. Pagar solo el mínimo me costó miles de dólares en intereses y años de estrés. Frustración. El miedo a la deuda me paralizó. Si pudiera volver, las usaría solo para construir crédito y las pagaría completas cada mes. Número 2. La creencia limitante que más me detuvo. La creencia limitante que más me detuvo fue el pensar que el dinero es malo, ¿ok? Solo los ricos invierten. Crecimos con la idea de que la riqueza es para otros, que la humildad es sinónimo de pobreza. Qué equivocada. Esta mentalidad me hizo rechazar oportunidades, por miedo a cambiar, por miedo a ser diferente. El dinero es una herramienta, no su valor. Número 3. El consejo que ignoré. Y sí, ignoré el consejo de construir crédito desde el día 1. Pensé que era mejor, no deberle a nadie. Qué equivocada estaba. El crédito es tu llave a la vida en este país, para rentar, para comprar un auto o para un préstamo de negocios. Me arrepiento de no haberlo tomado en serio antes. Detente aquí un momento. No sigas escuchando sin hacerlo. Pausa el video. Toma una hoja o abre una nota en tu teléfono. Escribe solo esta frase y complétala. Si pudiera empezar hoy sin vergüenza, haría esto primero. No elijas lo más grande, elige lo más honesto. Eso que escribiste no es una promesa al futuro, es un permiso al presente. Ahora sí, sigamos, porque así empieza a cambiar la historia. Demostración vívida. Número 4. El hábito que tardé demasiado en adoptar. Tardé demasiado en adoptar el hábito de pagarme a mí misma primero. Cada vez que me pagaban, mi dinero iba a las cuentas y a las deudas. Y si hubiera apartado un 10% para mí, ahorro, inversión, desde el principio, mi futuro se habría visto muy diferente. La disciplina es el amor en acción. Número 5. La oportunidad que más hubiera aprovechado. La oportunidad que más hubiera aprovechado es la de invertir en mi educación financiera. No hablo de un título universal. Hablo de entender cómo funciona el 401k o un Roth IRA. Esos términos me sonaban chinos y por miedo dejé pasar el dinero gratis que mi empleador ofrecía. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo y yo lo ignoré por años. Número 6. ¿Dónde hubiera invertido mi dinero? Si pudiera volver, hubiera comenzado a invertir en un fondo indexado, un ETF. Es la forma más simple y de bajo riesgo para que tu dinero crezca en el mercado. No necesitas ser un experto de Wall Street, solo necesitas empezar. No esperes a tener mucho dinero, empieza con lo que tengas. El despertar.
Número 7. Lo que finalmente me despertó. Lo que finalmente me despertó fue ver a una amiga de mi edad con la misma historia de inmigrante, perder su casa por una enfermedad. Me di cuenta de que el trabajo duro no es suficiente. La estrategia es la que te da seguridad. Este día entendí que la libertad no es tener deudas, es tener opciones. Y las opciones se construyen con estrategia. Número 8. El gasto innecesario que más dinero me quitó. El gasto innecesario que más me quitó dinero a largo plazo no fue un lujo. Fue intentar establecerme antes de tiempo, sin un fondo de emergencia real. Entre el 2000 y el 2007, yo intenté establecerme en los Estados Unidos, más de 5 veces, antes de lograrlo de verdad. Rentaba casa, traía a mis hijos, y en menos de un año algo pasaba. La persona que me ayudaba con los niños no podía seguir. Mi mamá no quiso quedarse en el país. Mi hermano sí quiso, pero él quería independizarse, y era entendible. El problema no era esfuerzo, era que no tenía un fondo de emergencia lo suficientemente grande. Cada intento me costaba depósitos, contratos rotos, boletos de avión y volver a empezar desde cero. El poco dinero que ahorraba lo usaba para intentarlo antes de tiempo. Ahí perdí dinero y 7 años de vida, hasta que en el 2007, con estructura y colchón, por fin me establecí. Esa fue la lección. Sin margen, el dinero no construye estabilidad. Permiso para empezar simple. Número 9. Lo que haría diferente si empezara de cero. Si pudiera empezar de cero, haría una cosa diferente. Buscaría un mentor y seguiría un plan claro desde el día 1. No me avergonzaría de mi ignorancia. En lugar de trabajar más duro, trabajaría más inteligentemente. La disciplina es la que te da la dignidad. No esperes a que tus hijos se vayan para encontrar tu paz. Empieza hoy. Número 10. El mensaje más importante. Si tuviera que resumir todo en una sola cosa, sería esto. No tengas miedo de preguntar. La vergüenza que tienes hoy te va a costar años mañana. Tu ignorancia no es tu enemigo. Tu silencio sí. Identidad y microacuerdo. Guerrera, no tienes que esperar 20 años para tener esta paz. La sabiduría está aquí, ahora. Tu primer paso es simple. Elige una de esas 10 cosas y empieza hoy. No todas, solo una. Porque la transformación no viene de hacer todo perfecto. Viene de hacer una cosa diferente y repetirla. Déjame un comentario con la palabra sabiduría, si estás lista para empezar. Y dime cuál de estas 10 cosas vas a hacer primero. En el próximo video voy a hablar de las trampas silenciosas que nos roban años sin darnos cuenta, incluso cuando creemos que estamos haciendo lo correcto. Porque la claridad no llega toda de una vez, llega paso a paso. Nos vemos ahí.